Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Esto no es la nave misterio, que me perdone Iker Jiménez, aunque estaría bien llamarle, porque últimamente en los cenáculos, en las tertulias y en los corrillos me sorprende mucho un dilema, una reflexión, ¿no? Y tiene que ver pues con el turismo, que da igual que deje dinero o no, lo importante es que haya turismo, que el turista venga a nuestra ciudad. Se escuchan frases y rumores como, y literalmente, lo importante no es que dejen dinero, lo importante es que vengan. Claro, mi pregunta, y de ahí viene el misterio, de ahí pues dan ganas de llamar a Iker Jiménez, es ¿qué rédito entonces tiene el turismo? ¿Qué precio pagan los vecinos? O no es que lo paguen ellos, mejor dicho, sino qué tipo de tasa repercute en las ciudades o qué beneficios sacan los vecinos de ese turismo. Porque si tú no cobras o tú no sacas beneficio de ese turismo, al final lo que tienes en algunas ocasiones es la gentrificación, la situación que provoca que en algunas ocasiones pues los vecinos se vayan de sus casas de toda la vida o se vayan del centro de las ciudades a los PAU, porque a veces no se puede habitar como consecuencia de que el turismo todo lo copa. Y es interesante pues preguntarse, una vez abordado este dilema, este misterio, plantearse la pregunta de ¿para qué sirve el turismo? Si no consiste en una fuente de ingresos, entonces ¿para qué se usa? ¿Qué beneficios se obtienen o qué sentido tiene que nos visiten si no se aporta nada a nuestra economía? Algunos dirán que es una visión meramente mercantilista o capitalista del turismo, pero no hay que olvidar precisamente que ese turismo tiene un impacto en la sociedad en la que influye, como por ejemplo la gentrificación que he comentado. Y como ese impacto pues influye en la ciudad, pues es normal que se pague un precio por visitar esas ciudades en las cuales se impacta. Abordaremos hoy, en este especial sobre turismo este misterio, el curioso caso del turismo que no generaba dinero en las ciudades en las que influía, no con Iker Jiménez, que conste que le he intentado llamar pero no me cogía el teléfono, sino con unos expertos que nos hablarán y nos darán luz sobre este tema tan polémico. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza, comenzamos. Nos vamos, como siempre, como de costumbre, a nuestra librería de cabecera, Pinchón & Co. Y para tratar este tema, para abordar este tema, mejor dicho, voy a hablaros de un libro, y os recomiendo un libro muy especial. Un libro que no es exactamente un ensayo, como habitualmente recomendamos aquí, sino que es más bien una novela, pero una novela que ayuda a entender y a comprender la historia de Benidorm, es decir, cómo Benidorm pasó de ser un pueblo de pescadores a convertirse prácticamente en uno de los destinos turísticos por antonomasia de nuestro país. Y estoy hablando de el libro El holandés, de la editorial Anagrama, escrito por Elisa Ferrer. Leyendo esta novela entenderemos muchas cosas del desarrollo turístico en España, iniciado en el siglo XX. Tenemos tiempo de tertulia, tiempo de análisis, mesa de debate y vamos a tratar pues un tema pues interesante, un tema que preocupa y que al final pues es lo que da de comer a este país, ¿no? Que me refiero al turismo, ¿no? Siempre está muy candente y hoy precisamente pues tenemos a expertos sobre el sector para hablarnos pues de todas estas controversias que está habiendo. No sé si se acordarán pues de esa noticia de los megacruceros en Valencia, los apartamentos turísticos. Hay diferentes aspectos que generan mucha polémica del sector y hoy vamos a abordarlos
en este especial del Senado de Alicante Plaza. Y me acompañan Mariano Torres. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo y muy bien acompañado. Sí, muy buena gente hoy, ¿eh? Sí, sí. También está Pablo Torres. Muy buenos días. Pues encantado también de estar aquí contigo y con tertulios. Igualmente, sí, sí. Dan ganas de irse de cervezas, ¿eh? O sea, nos llevamos todos también. Y también está, pues, Daniel Elman. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Sí, genial. Muchas gracias por invitarme. No, es un placer. Pablo, no sé si hoy vas a hablar mucho, porque bueno, estás escoltado por dos argentinos, ¿sabes? Que hemos tenido ahí y han dicho insultando a argentinos. No, hombre, facilitáis mucho el trabajo del moderador, ¿sabes? Yo he dicho, ala. De hecho, he preparado 2 preguntas, porque si preparaba más, he dicho, a lo mejor nos tiramos aquí hasta la tarde y tenemos que hacer 3 episodios del podcast, ¿no? Bueno, no sé cómo veis vosotros, ¿no? Pues la situación no solo la situación del turismo, sino que al final está muy en el candelero, ¿no? Siempre lo está. Al final, de hecho, el ex ya gobernador del Banco de España dijo unos meses la importancia que tenía el turismo y en concreto la provincia de Alicante en el PIB nacional. Pero ¿cómo veis pues todos estos dilemas, esta demonización de determinados asuntos como es el turismo de cruceros, los apartamentos turísticos, ¿no? Un poco la brocha gorda de esa demonización que hay hoy en día, ¿no? ¿Cómo la veis? Mariano. Bueno, yo creo que hablar de demonización igual es ir demasiado lejos con el término y el concepto que la gente está pensando sobre el turismo. Sí que es cierto que hay un punto de inflexión, creo yo, en la manifestación que se produce en Canarias. Allí, porque si tú te fijas, yo vengo haciendo un análisis de todas las publicaciones que se hacen en prensa en la Comunidad Valenciana relacionadas con vivienda turística y con turismo de masas, todo lo que pueda llegar a ser cruceros, etc. Antes de la manifestación, bueno, pues había algunas publicaciones que empezaban a hablar. A partir de la manifestación no hay un solo día en el cual no tengamos una publicación en algún medio de comunicación relacionado con las viviendas de uso turístico, los cruceros. Será el año de la explosión del turismo, a veces en un sentido positivo, a veces en un sentido negativo. Entonces, yo lo que tenemos que entender es que esta demonización, utilizando la palabra que tú has puesto sobre la mesa, es una cuestión de percepción que tenemos que analizar. Y la tenemos que analizar con datos, ¿bien? Y un dato fundamental para analizar qué está sucediendo con el turismo es un dato técnico que se utiliza de toda la vida para medir la cantidad de usuarios, de turistas que puede haber en un espacio, que es la capacidad de carga. ¿Cuál es la capacidad de carga que tiene un destino? Y esa capacidad de carga puede ser una capacidad de carga física, es decir, cuántos turistas puede haber en un sitio, en un recurso en concreto, ¿bien? Porque en un sitio, bueno, no sería un problema. El problema es cuántos hay en un recurso o en una zona concreta, y esto es un aspecto cuantitativo. Pero también tenemos que tener en cuenta el aspecto cualitativo de la capacidad de carga. La capacidad de carga que se conoce como capacidad de carga perceptual, y es qué percepción tiene el turista sobre ese volumen de viajantes que hay en ese momento para hacer su experiencia una experiencia satisfactoria, y qué capacidad tiene también, qué percepción tiene, mejor dicho, el residente para poder entender que el turismo no está generando un conflicto en su día a día. Bien, con lo cual yo arrancaría con estas 3 ideas, ¿no? Primero, hay evidentemente una apuesta en los medios de esta temática. Yo no entiendo por qué en febrero, no es un mes turístico precisamente, de repente hay un crecimiento de esta temática en los medios. Bueno, evidentemente hay una cuestión muy clara que es esto que ha sucedido, ¿no? Y por otro lado, a partir de que esto ha sucedido, bueno, ya que estamos todos en la alerta,
pongámonos a trabajar con datos, ¿bien? Y empecemos a medir, porque los datos están y tenemos muchísimas herramientas, tanto tradicionales como innovadoras, tecnológicas, para poder identificar si realmente esto está siendo un problema y dónde lo está haciendo. Si quieres, luego nos explayamos más en casos concretos. Te lanzo a ti una pregunta y también se la lanzó a la mesa, ¿no? Que está relacionada con la pregunta principal, por lo que has dicho, ¿no? De en febrero, informaciones sucesivas sobre el tema turístico. ¿Puede haber una especie de lobby? Es decir, que le interese... Dani se rió, no sé. Si tiene una respuesta para esto. A ver, yo creo que, el lobby quizás es una palabra un poco fuerte, ¿no? Y depende de qué punto tomamos o qué pregunta contestamos específicamente. A ver, lo que creo que está pasando es que al final mucho de lo que se está hablando son lo que venden los medios. Y no quiero ser negativo con eso, pero sí que es verdad que la realidad es muy diferente a la que se proyecta en los medios a diario. Y los medios es lo que vende al ciudadano. La mayoría de la gente que lee en los medios lo que ve es lo que lee. Pero en el día a día no necesariamente estamos viendo lo que se dice en los medios. O sea, hay que ponerlo un poco en contexto. Y creo que lo que dice Mariano es muy correcto. Al final, estas cosas se pueden medir. El problema que tenemos, creo yo, y ya por extender un poco la pregunta, es la capacidad de infraestructura que tenemos en la ciudad. Y eso pasa no solo en Alicante, sino en todas. Si tú metes muchos turistas en puntos muy concretos, como mencionó Mariano, por ejemplo, y no tenemos infraestructura para poder garantizar que esos turistas vengan y tengan una experiencia positiva y no afecten a la vida cotidiana residente, no tendremos ningún problema. El problema siempre está si tenemos un turismo que es de masa y no tenemos la infraestructura para absorberlo. Pablo. Al hilo de lo que comentas, ¿no? Y comentar el resto, me hace, entre comillas, gracia, ¿no? Que la gente que se queja de los turistas, pero ¿qué pasa? ¿Ellos no hacen turismo o qué? Entonces, cuando ellos viajan y son turistas, ¿no molestan dónde viajan? ¿O solo te molestan los que vienen a donde tú vives? ¿No? Porque estoy en algunos grupos y foros de gente de Canarias, de Mallorca. El mallorquín también irá de vacaciones a algún sitio. Y a lo mejor a Venecia o Ámsterdam, que son ciudades que ya llevan tiempo quejándose de la turismofobia, ¿no? De la cantidad de masas que hay ahí. Pero en esos destinos, sean los que sean nacionales o internacionales, ¿qué se ha hecho? Porque si en Canarias la gente se manifiesta contra el turismo, pero no sé el dato exacto, pero un alto porcentaje vive del turismo, te estás quejando de la industria que te ha de comer y que genera la mayor parte de la economía, sea de Baleares, sea de Canarias o sea del destino que sea. Entonces, si desde la parte política o administración no se ha hecho nada para cambiar la forma o lo que genera beneficio para la economía local, lo que no tiene sentido es, después de muchísimos años de llenarse los bolsillos, empezar a quejarse ahora y decir que el turismo es malo, cuando ha sido lo que te ha ayudado a desarrollarte durante tantos años. Pablo, pero depende también de a quién le preguntamos, que creo que eso es la gran pregunta. ¿Quién está en contra del turismo? ¿El vecino? Le estamos preguntando al residente, al vecino. Si le preguntamos al empresario, ¿qué diría? Si le preguntamos al pequeño comercio, ¿qué diría? Si le preguntamos a la gente que vive del turismo, las empresas que trabajan en turismo, que aquí son más del 15% directo del PIB de Alicante, ¿qué diría esa gente? Eso no se pregunta. Es verdad, pero también hay que tener en cuenta una cuestión, y es que yo estoy comentando mucho que tenemos que tener cuidado porque podemos terminar matando a la gallina de los huevos de oro. Y esto es una realidad que va por barrios, ¿bien? Es decir, es una realidad que en los destinos insulares es mucho más extrema quizás que lo que sucede en la península, ¿bien? Tenido la oportunidad de compartir conversaciones con técnicos y gestores de destinos insulares y los mensajes que lanzan realmente son llamativos, ¿no? Recién comentábamos, a ver, ¿quién se queja de esto? Evidentemente, el mayor problema que podemos tener, bueno, que se queje el residente, evidentemente es un tema que afecta políticamente, porque el residente es el que vota, ¿bien? Y yo quiero tenerlo contento, pero ojo que el tema de la experiencia turística es el tema que realmente está aquí sobre la mesa, porque, y esto voy a citar palabras no voy a decir de qué destino, pero me dice un destino top, dice: yo no puedo fidelizar porque mis turistas no están teniendo una buena experiencia en mi destino.
Y tú te quedas como diciendo, tú me estás diciendo eso, que eres el gestor. Me dice, es que si por mí fuera, y aquí me empieza a enumerar, y es cuando te quedas ya frío. Pasaría de 3 cruceros diarios a 2, a 1, y si puedo, simplemente ser en 5 años puerto base de cruceros. Pasaría de tener 100.000 coches de alquiler a 75, y si puedo en 5 años, tener 50.000 coches de alquiler. Pasaría a poder sentarme con Fomento para que AENA me indique qué cantidad de turistas están llegando a la isla. Porque al final el problema realmente reside en que, insisto, terminemos matando a la gallina de los huevos de oro, porque la gente ya no quiera volver a nuestro destino porque la experiencia no está siendo satisfactoria. En ese aspecto yo me saco el sombrero porque se haya puesto sobre la mesa en febrero este tema, en febrero o marzo, ya no recuerdo cuándo fue. Y sobre todo se ponga sobre la mesa 2 cuestiones que yo les lanzo aquí y que muchas veces puede resultar chocante para según quién, y es que todos nos llenamos la boca hablando de sostenibilidad, pero no podemos tener sostenibilidad si no limitamos o reducimos. Y esto es algo que no es fácil escuchar, pero simplemente como un matiz os lanzo. Excel Tour, hablabas de lobbies, lobby hotelero, ¿no? Ahí está, podemos hablar de lobby hotelero. Excel Tour en enero, bien, lleva a cabo su evento previo a Fitur, y el mensaje que lanzan allí es: necesitamos cuidar al turista, redistribuir. El propio presidente de Tour España, la entidad que se encarga de promocionar a nivel internacional la marca España, su mensaje no es necesito promocionar más, sino necesito redistribuir, necesito conseguir la satisfacción, índices de satisfacción. Entonces, yo creo que empezamos a pivotar de un aspecto cuantitativo de cuantos más mejor a un aspecto cualitativo de cuanta más satisfacción. Cuantitativo sí también en el aspecto de cuanto más me deje ese turista, mejor. Es interesante lo que comentas, ¿no? El otro día veía en Twitter pues una foto, una comparativa, ¿no? Nos subía un usuario, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero decía, cuando te lo enseñan en la agencia de viajes, cuando lo ves en internet, ¿no? Era la isla de Mykonos, ¿no? En Grecia. Cuando vas, ¿no? Y era prácticamente, no se veían, no se podía estar, ¿no? Estaba todo lleno de gente, ¿no? Estaba masificado. Y tiene que ver un poco lo que ha dicho Dani, lo que has dicho tú, Mariano, del turismo de masas, ¿no? Es interesante, ¿no? Precisamente en una entrevista de Dani en un periódico nacional, pues venía a decir, ¿no? Que no interesaba el turismo de chancletas, ¿no? O algo así, ¿no? Interesa el turismo que da dinero, ¿no? Y esto es algo curioso, ¿no? Porque en tertulias televisivas en las que he participado y en corrillos, noto cierto conformismo en el sentido de, lo importante es tener turismo, da igual que dejen dinero, ¿no? Es decir, o sea, da igual, ponían por ejemplo el ejemplo del mercado central de Alicante, ¿no? Es decir, lo importante es que vengan al mercado. Que compren en los puestos, a mí eso me da igual. Claro, mi pregunta es, ¿qué sentido tiene que vengan turistas si no consumen, ¿no? Si no gastan, ¿no? ¿Cómo veis esto, ¿no? Este turismo a cualquier precio, ¿no? Es decir, aunque no cubra los costes. Yo, a ver si puedo contestar, Jorge. Sí. Creo que lo simplificamos demasiado. Cuando hablamos de turismo, tenemos que hablar de toda la gama de turismo. Quiero decir, hay turismo idiomático, turismo tecnológico, turismo MICE, de congresos, hay turismo corporativo, hay turismo deportivo. Si solo hablamos del turismo de sol y playa, nos equivocamos. No estamos mirando el paquete entero, ¿vale? Entonces, creo que el gran reto de la administración, o sea, si hablamos específicamente de Alicante, es lograr un ecosistema grande, turístico, que sea sostenible, como dijo Mariano, y que abarque todo, porque al final el turista que viene aquí un día, 2 días, obviamente se gasta menos que el turista que viene con una idea de hacer un campus deportivo o con una idea de quedarse aquí 2 meses para trabajar para una empresa sueca que lo mandan aquí por lo que sea, ¿vale? Entonces, yo creo que si tenemos un ecosistema sostenible en el cual potenciamos estos diferentes tipos de turismo, vamos a lograr tener un turismo mucho más estable durante el año. Quiero decir,
desestacionalizar toda la temporada del año, en el cual Alicante tenga turismo tanto en verano como en invierno, y aparte será un turismo mucho más sostenible. Quiero decir, que no sea turismo que viene en masas durante 2 o 3 meses y después se va. Eso es el gran reto de la ciudad, el gran reto de los políticos, en mi opinión, y también de los empresarios, porque para eso se necesitan infraestructuras, y eso lo tiene que poner tanto el gobierno como los empresarios que apuestan por esos estilos de turismo. A mí no me interesa que vengan 200.000 en verano, que vengan y se pasen por la ciudad y compren una Coca-Cola y se vayan de vuelta en el crucero. Eso no aporta nada a la ciudad. Ahora sí aporta que apostemos por un centro tecnológico aquí en la ciudad y que traigamos gente de fuera que venga aquí y que cree economía, ¿no? Eso creo que es el gran reto. Pablo. A ver, pasa que el tema del turismo de masas se lleva hablando en España, yo no sé, décadas, ¿no? Siempre se ha oído hablar de eso, de que vengan muchos turistas, cuanto más mejor. Pero es verdad que, sobre todo después de la pandemia, por el tema de la inflación, los precios han subido mucho y eso no ha frenado el turismo. O sea que quien sigue viajando se lo puede permitir. Habrá quien pida un crédito para viajar, está claro, pero la mayoría de la gente viaja porque puede, ¿no? Estaba mirando números, aumento del precio medio desde del 19 al 23 un 30% más. Las líneas aéreas han subido los precios en Europa un 21% a las de bajo coste y un 10% a las tradicionales. El gasto vino a Alicante ha subido un 7% del año pasado a este. Y la gente sigue viniendo. Y vienen más. O sea que pese al aumento de los precios sigue habiendo más turismo. O sea que el concepto ese de turismo de bajo coste o turismo de cubrir costes nada más, creo que está un poco ya, es parte del pasado. De hecho en Benidorm cada vez hay menos hoteles que aceptan viajeros del inserso, porque no se da cuenta si prefieren cerrar directamente. Mira, no me interesa ser parte de este negocio porque no tiene sentido económicamente. Cuando antes era sí, lo que sea, ¿no? Que venga y da igual lo que paguen. Se tiende y cada vez se tenderá más a un turismo de mayor poder adquisitivo. Y eso hará que cierto perfil quizá no se lo pueda permitir eventualmente, ¿no? Pues está pasando en Madrid. Madrid es el ejemplo que ha dado en España de apostar, sobre todo gracias a las grandes hoteleras internacionales, por un turismo más de precio medio mucho más alto, que gasta mucho más porque va a ciertos restaurantes y hace compras que otro cliente a lo mejor no haría, otro tipo de turista. Y eso genera que la mayoría de los hoteles suban el precio medio, con lo cual eso desplazará quizá a un turista que no se pueda permitir ese destino. Bueno, vale, entiendo que en general queremos tender hacia eso, a un turismo más de un precio medio más alto, un turista de poder adquisitivo más alto. Vale, ¿no? Al final, fusionando lo que dicen tanto Pablo como Dani, aquí hay una clave que es el trabajo, o mejor dicho, todo esto parte de una necesidad de gobernanza público-privada profesionalizada. Es decir, si cogemos lo que dice Dani de intentar diversificar el producto turístico en distintos nichos, eso lo podemos conseguir si estamos bien coordinados. Si estamos coordinados con la administración pública, el gestor municipal, con las distintas áreas de su propio municipio, porque yo al final, si necesito pues tener unos campos, unos espacios deportivos de calidad para que vengan a practicar deportes, necesitaré coordinarme con el área de deportes. Si necesito algún tipo de señalética en espacios naturales, pues necesitaré coordinarme con medio ambiente, con lo cual partimos de la base que la gobernanza dentro del ayuntamiento es necesaria. La gobernanza vertical, necesitaré coordinarme también con las áreas autonómicas y nacionales. Y luego, paralelamente a esto, necesitaré también tener un espacio público-privado profesionalizado o lo más profesionalizado posible. Esto que se llama ente gestor, que me permita a mí escuchar a los expertos en cada una de las materias, en MAIS, en deportes, en comercio, etcétera, que me digan, oye, ¿a quién tengo que atacar? ¿Cómo los tengo que atacar? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué tengo que mejorar dentro de mis recursos a nivel municipal? Y evidentemente reivindicar la necesidad de infraestructura. Aquí ya cambio el gorro y me pongo de terciario avanzado, y reivindicar un corredor mediterráneo, reivindicar la necesidad de que haya una conexión ferroviaria desde el aeropuerto, que son básicos, bueno, y pensar en una segunda pista en el aeropuerto si realmente estuviéramos capacitados para gestionar todo este nuevo volumen de turistas que podrían llegar con una segunda pista. Bien, entonces, con todo esto, ahí vamos a lo que comenta Pablo. Ahí sí que tendremos la capacidad de tener una renta mayor por cada turista que accede a nuestro municipio, porque
no lo tendré concentrado durante un periodo de tiempo concreto, porque luego la realidad es la que es. Los niños tienen vacaciones cuando tienen vacaciones y ya está. Y entre los 30 y pocos y los 40 y muchos, tú armas tus vacaciones en base a los niños. Con lo cual, el verano va a seguir siendo el verano forever, para siempre. Luego, hacia afuera del verano, ¿qué podemos hacer? Pues esto, eventos, deporte, naturaleza, turista, senior, gold, silver, que se llama ahora, para poder generar esa desestacionalización de la que hablaba Dani de una manera más sostenida en el tiempo. Lo de, precisamente, subir la calidad del turismo, ¿no? De subir el poder adquisitivo de los turistas que visitan las ciudades, es interesante y es también un problema, ¿no? De doble filo un poco para la ciudadanía que vive en la ciudad, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero, no? Evidentemente, y esto es una cosa que cuando uno va por el centro de Alicante lo nota, ¿no? Donde a lo mejor comías por un menú del día de 16 euros, ahora ese menú te cuesta 21, ¿no? Es decir, hay una subida de los precios de los menús, por poner un ejemplo, ¿no? De las cartas, ¿no? Claro, ¿dónde está el equilibrio, ¿no? Es decir, un equilibrio de tampoco que la gente que vive en la ciudad no vea mermada su calidad de vida, es decir, que no le cueste más a lo mejor hacer pues una vida que antes hacía de forma habitual, a tener un turismo de calidad. Es decir, ¿cómo se puede encontrar un equilibrio, ¿no? Porque de ahí vienen, ¿no? Parte de las protestas pues de la ciudadanía, ¿no? Y eso es uno de los motivos, quizá también afecta la subida del precio de la vivienda de la gente de a pie, ¿no? Y quizá de ahí nace un poco la demonización que tiene el turismo hoy en día. ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio entre las partes? ¿Contesto yo? Sí. Primero sí. Quería comentar, lo que dijo Mariano del silver es por las canas. No, pero no te señalé. No. No te señalé. Sí, es por las canas. Muy es bien. ese turismo senior de más 55 que se le conoce como silver. Vale. Pero si te miré fue sin querer. Oye, ¿y si el turista se tiñe? Ya no es... Pues es un silver teñido. No, respuesta, Jorge, a ver, yo creo que esto ha pasado en todas las ciudades. O sea, es algo natural. Quiero decir, si tú te vas a Nueva York en los años 70, pues podías comer una hamburguesa por $2 y ahora te sale $15. ¿Es malo? Pues no lo sé. Al final es cómo repercutes esa subida en reinvertir en la ciudad. Quiero decir, si tú tienes negocios que funcionan bien, tienes un caché más alto de turista, todo eso al final tiene que volver a la ciudad, la inversión tiene que volver a la ciudad y esa inversión que se hace en la ciudad pues va a repercutir en el vecino positivamente. Si tú tienes una casa que antes valía 80.000 euros, pues esa casa seguramente hoy vale 250.000 euros. Pero nadie habla de eso. Quiero decir, sí, me sube el menú, pero después mis bienes que valen mucho más, yo de eso no me quejo, me viene de lujo. O sea, hay que ser conscientes de lo que estamos hablando. Una ciudad va a crecer y cada vez tenemos más gente y al final eso es normal. Entonces, obviamente van a subir los precios, pero van a subir los precios porque no solo suben en Alicante, suben en todos lados. O sea, creo que eso no es buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio en la sostenibilidad del turismo. Quiero decir, hay que buscar una manera en la cual se pueda regular el turismo para que el ciudadano pueda vivir cómodamente. Pero ya está. O sea, ir al detalle del menú o ir al detalle puntual, como decías tú, creo que no es correcto. A ver, también porque el menú ha subido, yo no creo que sea tanto por los turistas, sino porque ha subido el nivel de vida. O sea, la inflación, igual que ha subido la luz o el gas en casa, también ha subido el restaurante y el aceite de oliva. Entonces, tiene que subir el precio del menú para mantener sus márgenes. ¿El aumento del precio de la vivienda es culpa del turismo? Yo creo que no. Es culpa, lo comentábamos antes de empezar a grabar, es culpa de la falta de infraestructuras o la falta de vivienda pública o de licencias para construir vivienda y no tanto por el visitante, porque siempre ha habido alquiler de viviendas. Lo que pasa es que llegan portales como Airbnb o X, ¿no? Que suelen ser o Booking, que suelen ser los más mencionados, y se pone el foco en eso. Pero siempre ha habido madrileños que venían a Alicante, a Torrevieja, a alquilar un piso, fuese porque conocían a un vecino del vecino o fuese porque el taxista conocía a no sé quién. Y eso era todo en negro y ahí nadie decía nada.
Lo que pasa es que ahora aparece un portal que, entre comillas, democratiza el alquiler, viaja mucha más gente porque tiene acceso a esa información que antes a lo mejor solo tenían del boca a boca y se pone el foco ahí. Pero el impacto real de la ocupación de vivienda turística sobre el parque total de viviendas es muy pequeño. Entonces, el problema no viene por la falta de vivienda, el problema viene por una falta de visión a largo plazo a nivel político, digo aquí, digo en general, porque en Canarias también pasa, evidentemente con el tema de la insularidad que mencionaba Mariano, más problema todavía, ¿no? Porque hay falta de espacio, pero falta una previsión a medio plazo, políticamente, decir, oye, si esperamos crecer a este nivel, con lo cual habrá falta X mano de obra, atraer a esos trabajadores porque no los tenemos aquí para que vengan a trabajar, ¿dónde pueden vivir esos trabajadores para que den servicio a esos millones de turistas que vamos a tener dentro de X años? Pero no ha habido esa previsión. Sí, yo estoy con Pablo y con Dani, niego la mayor. No creo que el turismo sea responsable de subidas de precios y que tengan impacto en la vida del residente. Sí puedo decirte que quizás cuando bajan 3.000 personas de un crucero y tú quieres cruzar Avenida de Deña, pues que te pille 2 o 3 veces el semáforo, sí que tiene responsabilidad. En ese aspecto sí que la calidad de vida del residente puede verse mermada y a partir de ahí ya podemos profundizar en qué otros aspectos el residente puede sentir que la cantidad de turistas que hay pueda llegar a influir en su calidad de vida. Hace poco hablábamos sobre, y yendo a un tema, digamos, que se sale precisamente del aspecto de vivienda turística, sobre los bajos comerciales, ¿no? Decían, es que no puede ser, la vivienda turística que se está instalando en los bajos comerciales está acabando con el comercio. Hombre, yo creo que lo que ha acabado con el comercio es el comercio electrónico, internet. O sea, no es la vivienda turística. O sea, dígame usted, como decía antes Pablo, pero usted no es turista, ¿no? O sea, usted se queja del turismo, pero no es turista. Dígame usted si usted se baja a la librería a comprarle el libro de textos al niño o lo compra por internet, que se lo traen a su casa al otro día. Claro, usted multiplicado por N hace que pues la librería ya de barrio ya no esté, el comercio de barrio, y esto sí que lo tenemos que analizar desde una perspectiva más realista, si ponemos el foco en que ahora, al contrario, yo creo que las viviendas de uso turístico en los bajos pues están adecentando muchas fachadas que llevaban años y años con la persiana baja y generando pues un aspecto algo más estético y moderno en ciertos lugares. Pero bueno, también hay que analizarlo con datos. Yo hablo desde una percepción que a bote pronto, ¿no? Pero con datos yo creo que esta percepción también se reforzaría. Pablo ha comentado una cosa, ¿no? Que es el tema del tamaño, ¿no? Del tamaño de las ciudades y demás, ¿no? Aquí se lanza mucho la pregunta, me estoy refiriendo pues al turismo de cruceros, ¿no? Ahora vemos en Alicante cómo Barcala ha dicho, pues Valencia no quiere los megacruceros, pues para mí, ¿no? Ha dicho que vengan aquí, ¿no? Bienvenidos. Hay mucha gente que se está planteando si no solo los megacruceros, sino Alicante y otras ciudades están preparadas para acoger a los turistas que vienen de esos cruceros, ¿no? No digamos ya de esos megacruceros. Lanzo esta pregunta. ¿Creéis que están preparadas a día de hoy las ciudades, por ejemplo Alicante, Madrid de momento mar no tiene, ¿no? Por mucho que algunos digan que sí, están preparadas para acoger a tanto turista, tanta masificación que tampoco repercute tanto en la ciudad? A ver, al final yo creo que eso es lo que dijo Barcala, se ha sacado fuera de contexto por los medios, ¿vale? Yo creo que al final lo que se refería a él es, al final, si no van a ir a Valencia y nosotros tenemos lugar para acoger esos cruceros, pues que vengan aquí. Pero creo que aquí hay dos cosas. Una, hay que hacer un estudio que creo que no se ha hecho, que es un estudio de impacto económico, ¿vale? ¿Cuánto deja el crucerista? Y a partir de ahí poder tomar un análisis concreto y decir, vale, pues el turista se deja X en los restaurantes, se deja X en entradas al castillo, que creo que ahora van a ser pagas para los turistas, ¿vale? Ese dinero se puede usar y repercutir de vuelta en inversión. Genial. Eso no es un problema.
Y después, obviamente, hay que crear infraestructuras o crear procesos para que esos turistas lleguen a la ciudad tranquilos y no afecten al tráfico en la avenida de Denia o no afecten en colas gigantes para entrar al castillo. Pero esos son temas que se pueden cuadrar. Quiero decir, se ponen lanzaderas que te lleven al castillo o se pone un sistema de ticketing directamente desde el crucero para que la gente no espere en la cola cuando llegue al castillo o lo que sea, ¿vale? Son cosas que se pueden plantear. Creo que aquí lo que hay que lograr, en mi opinión a nivel personal, hay que aspirar a que sea puerto base, en la mayor cantidad de veces que se pueda. ¿Por qué? Porque el que es puerto base se queda en Alicante 1 o 2 noches antes. Y eso trae dos cosas. Uno, que repercute mucho más en la economía de la ciudad, porque cenan, van a hoteles en la ciudad, se quedan en apartamentos turísticos o lo que sea. Y dos, tienen tiempo para ver la ciudad como es y decir, Alicante mola, me gusta, voy a volver. Creo que eso es muy importante. Deberíamos tirar para ese lado, en mi opinión. Pablo. Mira, uno de los números, ¿no? Estaba revisando números online. En principio se supone que un turista que viene de cruceros en Alicante se deja 74 euros si viene de pasada, pero si es base se deja 250, lo que decía Daniel, porque viene antes. La cuestión es, ese turista que viene con crucero, si no hubiese un crucero, ¿conocería Alicante? O sea, ese americano, que es la segunda o tercera nacionalidad que pasa por Alicante en un crucero, ¿lo pondría en el mapa si no fuese por un crucero? O gracias a que el crucero va por el Mediterráneo y Alicante es una de las paradas, lo conoce y a lo mejor el año que viene se trae a la familia. Hay que pensarlo. O sea, se supone que los cruceristas han dejado en Alicante 60 millones de euros el año pasado. ¿Ese dinero estaría ahí si no fuese por los cruceros? ¿Todos esos turistas vendrían a conocer la ciudad? Es que hay que planteárselo seriamente. Porque ¿queremos renunciar a ese dinero? Como ciudad me refiero, a 60 millones de euros. Y luego, en cuanto al número de cruceristas, a mí me sorprende que se ponga la gente las manos a la cabeza con el volumen. Este año se esperan entre 200 y 250.000 cruceristas. Barcelona tiene 2,5 millones. Miami es la número 1, tiene 7,3 millones de cruceristas al año. Y lo sostienen. Hombre, veía que era la ciudad más pequeña, pero si Alicante es 10 veces más pequeña que Barcelona, ahora mismo tiene 10 veces menos cruceristas y no creo que nadie en Barcelona diga qué cantidad de cruceristas tenemos, al contrario, porque ha conseguido consolidar un negocio que es parte de la oferta local y tener muchos cruceros base. Por ejemplo, los de Disney, que son muy atractivos porque el turista americano se deja mucho más dinero normalmente que el turista de otros países. Entonces, lo que hay que hacer es, como comentaba Daniel ahora, oye, una programación a largo plazo. ¿A quién quiero aspirar? ¿A quién quiero atraer? Y negociar a futuro para atraer a quien más te convenga, si estás en la posibilidad de hacerlo. Mariano. Coincido completamente con mis compañeros. Al final, lo primero, puerto base. Si tú tienes un puerto base, pues ya, además del impacto económico, la redistribución es mayor. No es que vienen 3.000 de golpe y todos al mogollón y volver. Pues van llegando de forma escalada, se quedan en el hotel, salen. Entonces ya el impacto social es menor, en un primer lugar. En segundo lugar, el hecho de poder, fíjate, hoy titula Alicante Plaza, porque yo soy muy aplicado y todas las mañanas leo el Alicante Plaza. Alicante pierde un 5% de cruceristas sin los embarques de invierno, pero crece un 156% en abril. Claro, ¿tú cómo mides? Es que el problema es que si tú mides anual, igual dices, oye, pues es suficiente. Pero si tú estás perdiendo un 5% en un trimestre, pero creces un 156% en solo un mes, en abril vas a tener un conflicto. Ya te lo digo yo. No necesito ningún estudio, ¿sí? Porque al final, si pasaste de 12.000 a 32.000, o no será 120.000 a 300.000, pues oye, esto va a generar tensión. Y volvemos de vuelta al principio. Oye, ¿cómo podemos hacer para gestionar esto? Tenemos un equipo pluridisciplinar que sea capaz de poder tomar decisiones, analizar lo que está sucediendo y tomar decisiones. ¿Cuáles son los puntos negros que tenemos de conflicto? Hemos tomado nota de lo que piensan los vecinos en relación al impacto que produce la llegada de cruceristas en un momento, en un espacio concreto. Pues con esa información es que podemos empezar a gestionar y a partir de ahí poder tomar decisiones. En definitiva, lo que no podemos hacer es entender que los cruceros son malos y poner esa diana encima de un segmento que yo creo que aporta a la ciudad y que simplemente lo que tiene que tener es una mejor gestión. Quería pediros, he visto pues que
habéis hablado pues mucho de que los medios en ocasiones demonizan, ¿no?, el turismo. Quería pediros pues 30 segundos, un minuto para terminar el programa, un titular pues con una idea, ¿no?, que os gustaría que se quedasen los oyentes sobre el turismo, sobre su importancia, sobre por qué está demonizado. Brevemente, pues eso, para que la gente reflexione, ¿no?, sobre el tema que hemos tratado. Dani. A ver, yo creo que al final lo que hay que intentar es, a nivel global, es tener una idea de ciudad. Quiero decir, ¿qué queremos de Alicante? ¿Cómo queremos que sea Alicante? Y a partir de ahí, ¿qué competitividad tenemos? ¿Qué podemos brindar en Alicante que no sea turismo? Y pensar, vale, si Alicante no es competitivo en muchas industrias, no tiene una base industrial para salir adelante, pues el turismo es un mal necesario si lo quieres ver así. Y si lo quieres ver positivamente, pues el turismo es el motor de la ciudad. Y si es el motor de la ciudad, en vez de pensar qué malo es el turismo, pensar cómo podemos coger el turismo y llevarlo al sitio donde nosotros queremos tener. Un turismo que brinde una economía positiva, que traiga dinero a la ciudad, que con ese dinero se puedan invertir en infraestructuras que no tenemos. Por ejemplo, me encantaría a mí tener una ciudad más verde, una ciudad más sostenible, con más ciclovías. ¿Cómo podemos hacer para que el gobierno entienda, vale, ahora vienen cruceros, ahora creamos un turismo deportivo, creamos un turismo tal, que nos va a brindar X millones de euros de rentabilidad anual? ¿Dónde podemos invertir eso? Y mirarlo así. Hemos visto en esta ciudad un centro histórico derruido, que era un desastre, que nadie quería ir ahí a vivir, que estaba lleno de vómitos todos los fines de semana porque la gente salía solo de marcha, a un centro de ciudad histórico construido de nuevo por apartamentos, bloques de apartamentos turísticos nuevos que traen gente que invierte en la ciudad, que va a cenar. Estamos cambiando la ciudad. ¿Cómo hacemos para que ese turismo sea aún mejor y se pueda utilizar para crear una ciudad mucho más limpia, una ciudad con mucha más actividad económica y una ciudad que sea amable tanto con el turista como con el residente? Pues tirando un poco del hilo, ¿no? A ver, durante décadas España ha sido motor, voy a hacer un poco de juego de palabras, ¿no?, sin quererlo, pero de industria automovilística. Teníamos fábricas de las grandes multinacionales y no veía yo mucha gente que se quejase de que teníamos demasiadas fábricas de coches, por ejemplo, porque era el motor de la economía. Si ahora el motor de la economía es el turismo, pues volviendo al inicio, ¿por qué demonizarlo? Si somos la Florida de Europa, pues vamos a aprovecharlo, respetando por supuesto al ciudadano y haciéndolo lo mejor posible para poder conjugar quien ya vive aquí con quien viene a visitar, sea por 2 días, o sea para quedarse todo el invierno, por ejemplo, o nómadas digitales, si es el caso. Pero si es lo que es la industria número 1, tanto a nivel local como a nivel nacional, que lo es, y el mayor empleador, vamos a intentar optimizarlo para que el país pueda obtener todos los recursos posibles de ello y no tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Complementando lo que dicen Dani y Pablo, yo apostaría por gestión y gestión. Al final, aquí hay una cuestión clara, que es que el turismo ya no hay alguien que lo pueda controlar. Tienes los Airbnb en Booking, donde tú tienes la capacidad de alquilar pisos en cualquier sitio. Tienes los EasyJet, Ryanair, que tienen unos precios bajísimos. Tienes a los influencers que todo el tiempo te están diciendo lo chulísimo y espectacular que están miles de lugares en el mundo, con lo cual esto, lo único que puedes hacer tú desde el ámbito público, que es un poco en el cual yo tengo sobre todo más control, es gestionar todo esto, identificar, sobre todo adelantarte. La jugada, el problema se veía venir, los que estábamos en el ámbito, insisto, de las políticas públicas, se veía venir, no. Lo que pasa es que, de vuelta, ¿por qué no se toman medidas? Porque las medidas que se tienen que tomar están alineadas con la limitación, la reducción, y eso a veces es difícil de abordarlo. ¿Bien? Oye, ha habido una pequeña explosión en zonas insulares y ahora estamos todos pues a la carrera. Pues aquí que no entren más cruceros. Aquí hoy Calpe suspende por 2 años el cambio de bajos comerciales a vivienda turística. Y empezamos todos a la carrera. Oye, esto no sucedió de la noche a la mañana.
Entonces, lo que tenemos que tener es equipos profesionalizados de gestión turística compartidos por profesionales para poder estar al quite de las problemáticas que puedan ir surgiendo en esta materia para, como dice Pablo también, que siga siendo el motor económico de este país, intentando que todos estemos satisfechos con ello. Pues caballeros, ha sido un placer. Mariano, Pablo, Dani. Y bueno, hemos eliminado 2 mitos, ¿no? Primero, pues que el turismo lo habéis hecho vosotros muy bien, que no es tan malo como se vende, lo hemos un poco desmitificado. Y luego otro, que los argentinos no hablan tanto como parece, Y otro mito también, que los silver son los nuevos 20. Justo. Yo lo digo para que quede ahí plasmado. Ese es un mito, ¿no? Ese no lo hemos desmitificado. Que aquí... Pues eso, ha sido un placer y nada, esta es vuestra casa y un abrazo a los Muchas tres. gracias. A vosotros. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta el próximo episodio. Sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte. Plaza Podcast.